noches. Mi nombre es Elizabeth Mejía Méndez. Actualmente estoy cursando la carrera en la licenciatura de Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas en la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNAD. El presente trabajo es para la materia de normatividad fiscal y vamos a hablar sobre las funciones y elementos de las finanzas públicas, sobre la política fiscal, sobre la política del gasto público y sobre el presupuesto. Empezaremos nuestro primer tema sobre las finanzas públicas, que atiende todo lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades de las personas que integran el Estado. Los elementos que integran a las finanzas públicas están las necesidades públicas, los servicios públicos, el gasto público y los recursos públicos. Empezaremos describiendo las necesidades públicas, que son aquellas necesidades de satisfacción colectiva, ya que el individuo por sí mismo no las puede satisfacer, y de cumplimiento ineludible, ya que le dan la razón de ser al Estado. Las necesidades públicas se clasifican en absolutas y relativas. Las necesidades absolutas son las que se pueden cumplir ineludablemente, como por ejemplo el orden interno, está la seguridad, la administración de justicia y la defensa exterior. Las necesidades relativas son aquellas que surgen de la civilización, como por ejemplo la educación, la construcción de caminos, el transporte, la salud, entre otras más. Los servicios públicos son el conjunto de actuaciones que lleva a cabo el Estado para satisfacer los intereses públicos y se clasifican en servicios públicos esenciales, servicios públicos no esenciales, servicios públicos divisibles y los servicios públicos indivisibles. El gasto público son las erogaciones económicas que se destinan a satisfacer las necesidades públicas por parte del Estado y que se dan en virtud de una ley. Se debe tener para estos gastos un presupuesto legítimo y legal. Legítimo porque debe atender a las necesidades real de la sociedad, y legal porque debe estar avalado por una ley. Los recursos públicos es la riqueza devengada y acreditada en la tesorería de la nación y se clasifican en recursos no tributarios, que son aquellos que obtiene el Estado en el ámbito del derecho privado. Los recursos tributarios, que son la mayor fuente de recursos que tiene el Estado y se obtiene a través de distracciones. Las distracciones son restar una parte o una porción de la riqueza del Estado. En resumen, podemos definir que las finanzas públicas atiende todo lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades que demande la comunidad de personas que integran el Estado, ya que la palabra finanzas proviene de la voz griega finos, la cual pasa al latín finis, que significa fin. Así que las finanzas públicas es lo que está destinado para satisfacer una necesidad por parte de los individuos que integran el Estado. Nuestro siguiente tema hablaremos sobre la política fiscal, que se define como el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía. Los instrumentos de la política fiscal, son los gastos públicos y los impuestos. El objetivo de la política fiscal a corto plazo es estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. A largo plazo sería incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, la educación, la inversión en infraestructura y en el ingreso. Las políticas o posiciones de la política fiscal, la podemos decir que es expansiva, que es retractiva y es neutral. Expansiva porque no es otra cosa que cuando sale más dinero en servicios públicos que el que entra como tributo,
y se da a través de aumentos del gasto público y bajas de los impuestos, lo que es contrario en la política fiscal contractiva, ya que aquí el gobierno puede controlar la demanda agregada y procurar un descenso en los precios a través de la disminución del gasto público y subiendo los impuestos. En cambio, la política fiscal neutral implica un presupuesto frente un presupuesto equilibrado tanto en los gastos públicos como en los ingresos fiscales. La política fiscal se trata de una gran responsabilidad, ya que las decisiones tomadas en este ámbito afectan considerablemente la vida cotidiana, como por ejemplo en los empleos, en los precios que constantemente suben y bajan, etc. La política fiscal, por tanto, constituye la vía más importante para mantener y mejorar el llamado estado de bienestar. Ahora vamos a hablar sobre la política del gasto público. La política del gasto público está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación que el gobierno emite en diciembre de cada año. En la política del gasto público se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente. Los objetivos de la política del gasto público podemos definirlas como consolidar el crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos. Otro de los objetivos de la política del gasto público sería apoyar el desarrollo social, en especial en programas en materia de educación, salud y combate a la pobreza. Otro de los objetivos de la política del gasto público sería fortalecer las actividades en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Federal son las que se dan en los poderes de la Unión, como por ejemplo el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, incluyendo todas las secretarías del Estado, o en los ramos generales, como en la aportación de seguridad pública, las erogaciones adicionales, la deuda pública, el desarrollo regional, las participaciones a estados y municipios, lo que son las erogaciones por saneamiento financiero, las reconstrucciones o los órganos electorales. Bueno, esto es con respecto a la política del gasto público. Por último, describiremos las funciones y elementos del presupuesto. El presupuesto es un documento en el que contiene una previsión generalmente anual de los ingresos y gastos relativos a una determinada actividad económica. El presupuesto constituye por lo regular un plan financiero anual. La Ley de Egresos de la Federación, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos, el cual otorga la autorización para la realización del gasto público. Una vez estructurado oficialmente y autorizado el presupuesto, se da el turno al desarrollo de las partidas que generarán y asegurarán la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de lo presupuestado. Los elementos que integran el presupuesto son 4. Primero, que sea integrador, o sea, que indica tomar en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa u organización. Que sea coordinador, significa que los planes de varios departamentos de la empresa
u organización deben ser preparados conjuntamente y en armonía. El tercer elemento es que sea operacional, o sea, es la determinación de los ingresos que se pueden obtener, así como los gastos que se van a producir. En este apartado se debe de tener especial cuidado y se debe hacer de una forma detallada para que pueda ser comprensible y aceptado. Otro de los elementos del presupuesto son los recursos. La empresa debe planear los recursos necesarios para satisfacer sus planes de operación, lo cual se logra con la planeación financiera que incluye un presupuesto en efectivo y un presupuesto de adiciones de activo. Podremos decir también que el objetivo del presupuesto es que se sirve para planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. Otro de los objetivos del presupuesto es controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa, coordinar y relacionar las actividades de la organización y lograr los resultados de las operaciones periódicas. Por último, hablaremos sobre las funciones del presupuesto, que sea una herramienta analítica, precisa y oportuna. Otra de las funciones del presupuesto es que tenga la capacidad de pretender el desempeño. Otra de las funciones es que sirva de soporte para la asignación de recursos, que tenga la capacidad para controlar el desempeño real en curso, que sirva de advertencia para las desviaciones respecto a los pronósticos, que tenga la capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o instrumento de aprendizaje, que sirva como respaldo del presupuesto anual y por último, que sirva de indicio anticipado de las oportunidades o de los riesgos venideros. En fin, un presupuesto sirve como base tanto para las organizaciones como para las empresas, ya que ahí es el aspecto financiero lo más importante que se debe de considerar y tomar en cuenta. Pues por mi parte esto es todo. Espero y haya quedado claro cuáles son los elementos y funciones tanto de las finanzas públicas, de la política fiscal, de la política del gasto público y del presupuesto. Mi nombre, como comenté al principio, es Elizabeth Mejía y estoy estudiando la carrera en la licenciatura de Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Muchas gracias. También quiero agradecer a quien me ayudó en la elaboración de este video, que es a mi hija, que es la que está grabando. Espero el video haya quedado claro y sea de mucho aporte, ya que muchos de los compañeros que estudiamos estaremos elaborando este tipo de videos para complementar nuestro aprendizaje de todo lo que nos da la universidad, y con esas investigaciones hacemos como un soporte más consolidado en lo que es nuestro material de apoyo para nuestro aprendizaje. Muchas gracias y buenas noches.